Saludos, esta es la primera parte de la lección número 95 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo cómo determinar lo que conocemos como la rapidez angular de un objeto que se mueve a lo largo de algún círculo. Y la rapidez angular se refiere a cuántas vueltas, cuántas revoluciones cubre ese objeto que se está moviendo a lo largo de ese círculo por unidad de tiempo. Y fíjese este segundo ejemplo que habíamos propuesto. Dice, un automóvil se está moviendo a lo largo de una pista circular de radio 300 pies, con una rapidez de 80 millas por hora. Determine la rapidez angular de ese carro alrededor de esa pista en revoluciones por minuto. Bueno, yo voy a anotar aquí que tengo unas cuantas unidades de medida. Mire, tengo pies y tengo millas, que son unidades de medida de longitud, ¿verdad que sí? Y tengo horas y tengo minutos, que son unidades de medida de tiempo. Recuerde que desde el curso de geometría vimos que era muy importante que cuando usted vaya a tomar medidas, a hacer medidas, las unidades de medida sean las mismas, en términos de la misma tipo de unidad de medida. O sea, eso de agregar con pies y millas, horas y minutos, no es conveniente, ¿ok? Así que vamos a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, estas millas vamos a cambiarlas a pies y esta hora vamos a cambiarlas a minutos, ¿ok? Bueno, pues mire, ¿cómo yo cambio estas 80 millas a pies para ver cuántos pies cubre ese automóvil por hora? ¿Verdad? Porque yo sé que cubre 80 millas por hora. Pues ¿cuántos pies cubre ese automóvil por hora? Pues mire, tendría que ver el número de millas que tenemos, que son 80 a pies, ¿verdad? ¿Y cómo yo logro cambiar el número de millas a pies? Pues recuerde, de su curso de geometría, usted toma el número de millas que hay, que son 80, y lo multiplicamos por el número de pies que hay en cada una de esas 80 millas. Y al multiplicar 80 por 5.280 pies nos da 422.400 pies. Así que esa es la cantidad de pies que cubre, que recorre ese automóvil a lo largo de esa pista circular en una hora, ¿ok? Bien, pues vamos a ver ahora cómo yo cambio eso a minutos, ¿verdad? Pues mire, si yo cojo ese número de pies que recorre ese automóvil a lo largo de esa pista circular en una hora y lo divido entre el número de minutos que hay en una hora, me va a dar cuántos pies recorre ese automóvil a lo largo de esa pista circular en un minuto. Pues si efectuamos esa división de 422.400 pies entre 60, nos va a dar 7.040 pies. ¿Qué significa esto? Que en un minuto ese automóvil a lo largo de esa pista cubre o se desplaza 7.040 pies. O sea que podríamos decir que la rapidez de ese automóvil es 80 millas por hora, como nos decía inicialmente, o 422.400 pies por hora, o 7.040 pies por minuto. ¿Ok? Bien, pues ya yo sé que ese automóvil recorre a lo largo de esa pista circular 7.040 pies en cada minuto. ¿Ok? Pues ¿cuántas veces cubrirá ese automóvil a la pista? O sea, ¿cuántas vueltas le dará ese automóvil a la pista en un minuto? Si recorre a lo largo de esa pista 7.040 pies. Pues ¿cómo yo determino eso? Pues tendría que dividir el número de pies que recorre en un minuto entre el largo de la pista, ¿verdad? Y eso me dice cuántas veces recorre completa la pista, o sea, cuántas revoluciones le da la pista. Pues a ver cuánto es la medida de la pista, cuánto es la circunferencia de esa pista circular, ¿verdad? Y recuerde que la fórmula para buscar la circunferencia de un círculo, en este caso esa pista circular, es la circunferencia igual a 2 veces pi por el radio. O sea, será aproximadamente igual a 2 por la aproximación que conocemos del pi, que es 3.14, por eso es que es aproximadamente ahora, no igual, por el radio que dice aquí que es 300 pies, ¿no? 300 pies. Y si usted hace esa multiplicación de 2 por 3.14 y por 300 pies le da 1.884 pies. O sea que el largo de la pista son 1.884 pies. ¿Cómo entonces yo determino cuántas vueltas le da ese carro a la pista? Pues dividiríamos cuánto él recorre en un minuto entre el largo de la pista. Eso me dice cuántas veces le da la vuelta a la pista en un minuto. Para hacer esa división de 7.040 pies entre 1.884 pies, que es lo que mide la pista, me va a dar aproximadamente 3.74 revoluciones. O sea que en un minuto el carro le da 3 vueltas y casi 3/4 de vuelta adicional, ¿verdad? Así que esa sería la rapidez angular de ese automóvil, ¿verdad? Alrededor de esa pista. Que recuerde que se representa con esta W escrita de esa manera, que quiere decir omega, la W griega, y que se lee omega es igual a 3.74 revoluciones en cada minuto. ¿Ves? En cada minuto el carro completa 3 revoluciones completas y casi 3/4, ¿verdad? De la siguiente revolución. Así que ahí tenemos la solución de ese problemita.
Fíjense en este tercer ejemplo, dice la rueda trasera de una bicicleta tiene 3 pies de diámetro y la delantera tiene 2.5 pies, claro, de diámetro también. Si el ciclista lleva una rapidez de 25 millas por hora, determine la rapidez angular de cada rueda en revoluciones por minuto. Fíjense que este problema es virtualmente igualito al anterior. Lo único que yo quiero buscar son las revoluciones que da la rueda. Fíjense que ahora el ciclista no está dando una vuelta alrededor de ningún círculo, ¿verdad? Está caminando a lo mejor a lo largo de una carretera derechita, a lo largo de una pista circular, a lo largo de una carretera curvilínea con muchas curvas, pero va viajando a una rapidez lineal de 25 millas por hora. ¿Verdad? Esto dice aquí 25 millas por hora. Y yo quiero ver no cuántas veces da la vuelta nada, sino cuántas veces las ruedas completan una revolución por unidad de tiempo. Porque unidad de tiempo por minuto. ¿Ok? Pues mire, se parece mucho al problema anterior, ¿verdad? Porque fíjense que nos dan aquí la rapidez del ciclista en millas. Pues vamos a empezar igual que en el ejemplo anterior, bueno, a cuánto equivalen esas millas en pies, ¿ok? Fíjense que el problema es virtualmente el mismo, ¿verdad? Pero ahora pues, es un poco distinto. Aquí el objeto está dando vueltas alrededor de un círculo. Aquí unas ruedas están dando una vuelta y el objeto, que es la bicicleta, no está dando vueltas alrededor de ningún círculo. Eso no lo dice, ¿verdad? Pero sí las ruedas están dando vueltas, ¿verdad? Que son círculos. Bien, pues también comenzamos determinando cuántos pies recorre este ciclista en una hora. ¿No? Esto es 25, que es el número de millas que él recorre en una hora, por el número de pies que hay en cada una de esas millas, que son 5.280 pies. Y si usted multiplica 25 por 5.280, eso le va a dar lo siguiente. Recuerde que se ayuda con la calculadora, ¿verdad? 25 multiplicado por 5.280 pies, eso da 132.000 pies. 132.000 pies. Pues esa es la cantidad de pies que recorre ese ciclista en una hora. 132.000 pies, ¿verdad? O sea que podríamos decir que la rapidez de ese ciclista es de 132.000 pies por hora. Determinamos cuántos pies recorre en un minuto, ¿verdad? Porque nos están pidiendo las revoluciones por minuto, así que vamos a cambiar esas cosas de hora a minuto, ¿verdad? Buscamos, determinamos cuántos pies recorre este ciclista en cada minuto. De su recorrido, ¿verdad? Y eso lo encontramos como hicimos allí, ¿verdad? Dividiendo la cantidad de pies que recorre en una hora entre 60 para ver cuánto recorre en cada minuto, ¿verdad? 132.000 pies entre 60, ¿verdad? Que son los minutos que hay en una hora. Y al yo dividir eso, 132.000 entre 60, da 2.200. 2.200 pies. O sea que en cada minuto ese ciclista recorre 2.200 pies. O sea que va a una rapidez que podríamos decir que es 2.200 pies por minuto. ¿Okay? Podemos decir que era 25 millas por hora, o podríamos haber dicho 132.000 pies por hora, o 22.000 pies por minuto. ¿Okay? Bueno, pues ahora tenemos que ver cuántas veces la rueda, por ejemplo, de atrás de la bicicleta da vueltas. Si cubre en un minuto 2.200 pies, ¿verdad? Pues ahora buscamos, igual que ahorita, ¿verdad? La circunferencia de, por ejemplo, la rueda trasera, ¿verdad? Vamos a poner aquí circunferencia
T de la trasera, ¿verdad? Que recuerda que la fórmula es 2pi por r, así que será aproximadamente igual a 2 veces y la aproximación de pi que estamos usando es 3.14 por el radio. ¿Cuánto es el radio de la rueda trasera? Pues mire, le indican que la rueda trasera tiene 3 pies de diámetro, y usted recuerda de geometría que el diámetro era el doble de lo que mide el radio, ¿verdad? Porque es la distancia desde un extremo del círculo, ¿verdad? Un punto en el círculo hasta otro punto en el círculo pasando por el centro. Así que el diámetro es el doble del radio, por lo tanto el radio será no 3 pies, sino 1.5 pies, ¿verdad? 1.5 pies. Y entonces eso es aproximadamente igual a lo siguiente, vamos a ver. Si multiplico, ¿verdad? 2 por 3.14 y por 1.5, eso nos da 9.42 pies, ¿verdad? 9.42 pies. Bueno, pues ¿cuánto es el número de vueltas que da esa rueda de la bicicleta si camina 2.200 pies en un minuto? Y su circunferencia es 9.42. Pues dividimos, ¿verdad? Esto, 2.200 pies, igual que hicimos ahorita, ¿verdad? Que dividíamos la cantidad de pies por minuto, que eran 1.884. O sea, la cantidad de pies que cubría en un minuto, que era allí 7.040 pies entre el largo de la pista, ¿verdad? Que es 1.884. Para que dividimos el número de pies que cubre en un minuto, que es 2.200 pies, entre el número de pies que hay en cada vuelta de esa rueda circular, de esa rueda, ¿verdad? Claro, circular trasera, ¿verdad? 9.42 pies. Y si hacemos esa división, 2000, y esta es una aproximación, porque ya esto también era una aproximación, ¿verdad? Y esto será también una aproximación al dividir 2.200 pies entre 9.42. Eso nos da aproximadamente 233.55. 233.55. Porque el siguiente lo que viene después de un 4 que aparece en la segunda posición es un 5 y después sigue un 6 revoluciones. Así que por lo tanto la rapidez angular de la rueda trasera es 233.55 revoluciones por minuto. Bueno, pues para buscar entonces la rapidez angular de la rueda delantera, pues tenemos que buscar la circunferencia de la rueda delantera. Bueno, C sub D mayúscula, ¿verdad? Así que era C sub T para hacer la circunferencia de la rueda trasera. C sub D. Pues recuerde que eso es 2 veces pi por el radio, que aquí será 2 veces pi, que es la aproximación que estamos usando para pi, es 3.14, por el radio de la rueda delantera. Pero la rueda delantera mide 2.5 pies. No dice de qué, pero se entiende que es de diámetro, ¿verdad? Así es que el radio medirá la mitad de 2.5 y la mitad de 2.5 es 1.25 pies, ¿verdad? Y si yo efectúo esa multiplicación, eso nos da aproximadamente igual a lo siguiente, ¿verdad? 2 por 3.14, que es 6.28, por 1.25. Y eso da 7.85. Así que esa es la circunferencia aproximada, 7.85 pies de la rueda delantera. Por lo tanto, el número de revoluciones que da esa vuelta delantera, pues será el número de pies que ya da, que ya cubre en un minuto, que son, en este caso son 2.200 pies, ¿verdad? Fíjense que las dos ruedas, dicho sea de paso, cubren la misma distancia, ¿verdad? Porque los dos están sometidos a la misma velocidad, ¿verdad? Se quedan ambas ruedas que cubren 2.200 pies entre ese número de pies que mide cada una de las vueltas, ¿verdad? Porque es el largo de la circunferencia de esa rueda delantera. Pies. Y si yo dividimos esto, 2.200 pies entre 7.85 pies, eso nos va a dar, vamos a ver, 2.200 entre 7.85, eso nos da 280.25. Aproximadamente igual a 280
.25 revoluciones, ¿ok? Bien, repito que fíjense que la cantidad que tenemos que dividir entre las circunferencias es la misma, porque ambas ruedas recorren la misma distancia, ¿verdad? Lo único que una va a ir más rápido que la otra. Mira, la rueda delantera va a ir más rápido angularmente que la trasera porque tiene un radio menor, ¿verdad? Y claro, hay un radio menor, una rueda más pequeña, va más rápido. Usted se debe haber dado cuenta de eso, ¿verdad? Como usted tiene, usted debe haber observado, por ejemplo, los velocípedos, que tienen la rueda delantera bien grande y dos rueditas pequeñas para atrás. Pues la rueda delantera va a cierta velocidad y la de atrás va más rápido, porque tiene que cubrir la misma distancia que cubre la del frente, ¿verdad? Pero tiene que dar más vueltas rápido para poder cubrir esa misma distancia que cubre la del frente, ¿ves? Pues aquí la rapidez angular de la rueda delantera será ese número de revoluciones, 280.25 revoluciones por minuto. Y fíjese que efectivamente la delantera, que es más pequeña, porque tiene un radio más pequeño que la trasera, ¿verdad? Pues va más rápido, ¿verdad? Cumple más revoluciones en un minuto que lo que cumple la otra. Esta da 280.25 revoluciones por minuto y la trasera, que es más grande, va un poco más lenta angularmente, ¿verdad? 233.55 revoluciones por minuto, ¿ok? Pues ahí tiene ese problemita, ¿verdad? Recuerde que el radio de la trasera era 1.5 pies, mientras que el radio delantera era 1.25 pies, ¿verdad? Lo ve aquí. 1.5 pies y la otra era 1.25 pies, ¿verdad? Porque una era más corta que la otra en cuanto a diámetro y por lo tanto también en cuanto a radio. Bueno, pues ahí tiene esos ejemplos adicionales de cómo usted puede determinar la rapidez angular de objetos que se mueven a lo largo de un círculo. Y repito que este último ejemplo lo presenté, ¿verdad? Porque fíjese que aquí no muestra, no habla de un objeto que se mueve a lo largo de un círculo, pero habla de unas ruedas que están dando unas vueltas, ¿verdad que sí? Así que fíjese cómo también se trata del problema de la misma forma. Bueno, con esto terminamos este tópico del movimiento circular. Fíjese que es un tópico corto, ¿verdad? Y sencillo, pero es muy importante para la física que usted va a estudiar a lo mejor más tarde en la universidad y a lo mejor todavía en la escuela secundaria toma un curso de física y este tema se cubre, ¿verdad? Y ya lo tiene aquí explicado matemáticamente. Bueno, pues vamos a comenzar entonces el siguiente tópico que se titula las fórmulas circulares. Fórmulas circulares. Okay. Vamos a ver a qué se refiere eso. Mire, vamos a empezar con un teorema enseguidita que usted va a ver a qué se refiere eso de fórmulas circulares. Mire, dice así. Sean U y V dos números reales, ¿ok? Entonces, el coseno de la resta de U menos V es el coseno del primer número, que es U, por el coseno del segundo, más el seno del primer número por el seno del segundo, ¿ok? Eso es lo que dice ese teorema. Si usted toma dos números reales, U y V, entonces el coseno de U menos V es el coseno del primer número por el coseno del segundo más el seno del primer número por el seno del segundo. Fíjense que esta fórmula le dice cómo buscar el coseno de la resta de dos números. ¿Se fija? Eso es lo que se refiere. Como yo busco las funciones circulares, por ejemplo, de sumas de números, de restas de números, de multiplicaciones de números, etc. ¿Okay? Prueba. Y vamos a indicar entre paréntesis que esta fórmula se le llama el coseno de una resta. Claro, de números reales. Porque fíjense que estoy restando dos números reales y quiero buscar el coseno de esa resta de esos dos números reales. ¿Ves?
pero realmente le dicen el coseno de una resta. Pues dice que es el coseno del primer número por el coseno del segundo número más, fíjense que en vez de menos dice más, el seno del primer número por el seno del segundo número, ¿ok? Bueno, es la demostración de ese teorema, ¿verdad? Y le estaba aclarando que esa fórmula se conoce como el coseno de una resta de números reales, ¿verdad? Bien, mire, suponga, yo voy a suponer aquí varias cosas, ¿verdad? Que esa U y esa V son efectivamente números reales, como dice ahí, y la voy a suponer que son positivos, ¿ok? Positivos. Pero recuerde que los números reales pueden ser positivos los dos, negativos los dos, o uno positivo y uno negativo, ¿ok? Bien, siendo el U con mayor valor absoluto que el U, o siendo el V con mayor absoluto que la U, ¿ok? Pero vamos a suponer para hacer la prueba que los dos números son reales positivos y que la U es más grande que la V, ¿ok? Considere al punto trigonométrico que le corresponde a U, al punto trigonométrico que le corresponde a V, a la resta de U menos V y al punto trigonométrico que corresponde a U menos V, ¿ok? Vamos a considerar todas esas cosas. Y vamos a irlas viendo acá en un diagramita, ¿verdad? Para que vamos teniendo una idea de qué es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí tenemos nuestro eje de Y. Y nuestro eje de X, ¿ok? Y vamos a presentar, ¿verdad? Como siempre, el círculo unitario, ¿verdad? Asume que este es nuestro círculo unitario. Ajá. Ahí tenemos el círculo unitario, más o menos, ¿verdad? Recuerda que aquí está P de 0, ¿verdad que sí? P de 0. Bueno, dice que la U y la V, yo lo voy a asumir que son números reales positivos. Y estoy considerando sus puntos trigonométricos. Así que para yo determinar el punto trigonométrico de la U, tengo que caminar la distancia U, partiendo del punto 1, 0, que es el punto que le corresponde al número, el punto trigonométrico que le corresponde, que es el punto trigonométrico que le corresponde al número 0, ¿verdad? En sentido contrario de las manecillas de un reloj, porque fíjense que es positivo el U, hasta que llego a ese punto, caminando esa distancia a lo largo del círculo unitario, partiendo de ese punto en sentido contrario de las manecillas del reloj. Vamos a suponer que la distancia U es todo esto, desde aquí hasta aquí, mire, ahí se cumple la distancia U. Así es que por aquí, cuando se cumple esa distancia, ¿verdad? Cuando usted haya caminado esa distancia U a lo largo del círculo unitario, partiendo del punto P de 0, que es el punto 1, 0, ¿verdad? En sentido contrario a las manecillas del reloj, llegamos al punto P de U. ¿Okay? Bien. ¿Cómo determinamos P de V? Pues fíjense que V también es positivo, así que tengo que partir también, como siempre, sea positivo o negativo, del punto P de 0, que es el punto 1, 0, ¿verdad? En el círculo unitario, y caminar en sentido contrario a las manecillas de un reloj, porque fíjense que es también un número real positivo, pero como es más corto, porque la U es más grande que la V, la distancia V tiene que ser más pequeña que la distancia U. Vamos a suponer que la distancia U es esta que le voy a marcar aquí. Vamos a mover esto un poquitín más para acá. Y vamos a poner acá que esto es P de 0, ¿verdad? Así que vamos a suponer que la distancia V es esta, que tiene que ser más cortita que la U. Vamos a suponer que aquí, ¿verdad? U. Y seguimos así. Pero no caminamos tanto como para llegar a el punto trigonométrico P de V, sino hasta aquí nada más, ¿ves? Una distancia más corta, es la V, perdón. La V, porque la U es más larga que la V, lo dice aquí. Estoy suponiendo que la U es más larga que la V.
Recuerde, esta demostración usted la puede hacer si la U y la V son los dos negativos, si uno es positivo y uno es negativo. Si la U es más grande que la V, o si la U es más chiquita que la V. El argumento es el mismo, ¿ok? Pero estamos haciendo eso para demostrarlo, suponiendo que ocurren esas cosas, ¿verdad? Pero usted puede suponer que ocurren otras cosas y argumenta igual y va a llegar a la misma contestación, que el coseno de U menos V es igual a esta fórmula que dice aquí. Coseno de U por coseno de V menos más seno de U por el seno de V. Bien, pues ahí está el punto trigonométrico P de V. Dicho sea de paso, ¿cuáles son las coordenadas de P de V? Pues recuerde que la X es el coseno de ese número y la Y es el seno de ese número, ¿verdad? Igualmente aquí, P de U, pues la X es el coseno de ese número U y la Y es el seno de ese número U, ¿ok? Bien. Vamos a considerar también U menos V. Fíjense que sería U menos V. Esta distancia que hay desde el punto trigonométrico U, porque hasta ahí es que llega la distancia U, menos la distancia que llega hasta el punto P de V, ¿verdad? Así que esta distancia que hay desde aquí hasta aquí, sería U menos V, ¿verdad? La distancia U, que es toda esta, que va desde aquí hasta ahí, menos la distancia V, que va desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Me da esta distancia, ¿ok? Y dice que vamos a considerar también el punto trigonométrico que corresponde a U menos V. Y como U menos V, más bien vamos a decir, vea que U menos V, si la U es más grande que la V, pues al yo restar o sumar el negativo de V en ambos lados, aquí me queda U más negativo de V, que es U menos V, será mayor que V más menos V, que es 0, ¿verdad? O sea que este número, U menos V, para el cual voy a buscar su punto trigonométrico también, es un número positivo. Así que tengo que empezar en el punto trigonométrico P de 0, ¿verdad? O sea, el punto con coordenadas 1, 0, como siempre, y caminar esa distancia, que ya sé que es esta, en sentido en contra de las manecillas de un reloj, porque fíjense que ese número también es positivo, ¿verdad? Así que caminamos esa distancia que yo diría que más o menos llego como por aquí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que esta distancia que está de aquí a aquí es más o menos esta distancia de aquí a aquí, ¿sí o no? Más o menos. Pues ese sería el punto, ¿verdad? Esta sería la distancia U menos V, ¿verdad? Que es esta misma distancia de aquí hasta aquí, ¿verdad? La distancia U menos la distancia V, ¿verdad? Que es hasta aquí. Pues fíjense que esa es la distancia U menos V. Y este sería el punto trigonométrico que corresponde a U menos V, ¿verdad? Porque camina esa distancia U menos V partiendo del punto 1, 0 y caminando en sentido contrario a las manecillas de un reloj, porque U menos V es positivo también al ser la U mayor que la V, ¿verdad? Y claro, ¿qué coordenadas tiene ese punto? Pues la abscisa es el coseno de ese número, U menos V, como siempre, y la ordenada es el seno de ese número. ¿Verdad? Por definición, el coseno de un número es la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a ese número. Y el seno de un número es la ordenada, ¿verdad? Perdón, el coseno de un número es la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a ese número y el seno es la ordenada del punto que le corresponde a ese número como punto trigonométrico, ¿verdad? Bien. Ok, pues mire. Note. Vamos a ponerlo por acá. Note que la distancia que hay desde P de U, desde P de V, que es el primero que encontramos, hasta P de U, ya sería la medida, ese más bien, ese arco, ¿verdad? Ese arco que va desde aquí hasta aquí, es congruente con este arco que va desde P de 0 hasta P de U menos V. Miren a ver si es verdad que este arco es congruente con este arco. Miden lo mismo. ¿Cuánto mide este arco? U menos V. ¿Cuánto mide este arco? U menos V también, ¿verdad? Así que son congruentes. Por lo que, bueno, pues recuerde que en un mismo círculo, arcos congruentes subtienden cuerdas congruentes. Así que esta cuerda, P de U, V, P de U. Ahora cuerda, no arco, ¿verdad? Es congruente con esta cuerda, P de 0 hasta P de U menos V. ¿Sí? O sea, este segmento que va desde aquí hasta aquí, que es la cuerda que va desde P de V hasta P de U, ¿verdad? Esta cuerda es congruente
con esta cuerda que subtiende este otro arco, el que va de P de 0 hasta P de U menos V. Porque son cuerdas subtendidas por arcos congruentes en un mismo círculo, ¿verdad que sí? Al ser cuerdas subtendidas por arcos congruentes en un mismo círculo. ¿No? Y efectivamente, mírenlo, esta cuerda, más bien este arco y este arco son congruentes, por lo tanto las cuerdas que ellos subtienden tienen que ser congruentes, ¿verdad que sí? Luego, ¿cuánto es la medida de este arco? Más bien de este segmento, PDU, PDV, PDV, PDU. Ahora le quito el símbolo de segmento para indicar que estoy buscando la medida de ese segmento, ¿verdad? El que va desde PDV hasta PDU. Pues mire, vamos a usar la fórmula de distancia, ¿verdad? Porque es la distancia entre esos dos puntos. Lo que mide esa cuerda es la distancia entre esos dos puntos. Y la fórmula de distancia sería la diferencia de las abscisas, ¿verdad? Coseno de U menos coseno de V al cuadrado más seno de U menos seno de V, ¿verdad? Porque recuerde que la fórmula de distancia dice la distancia entre dos puntos, entre este punto PDV y PDU, es la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas. Y las abscisas son coseno de U y coseno de V, la diferencia de ellas la resta al cuadrado más la diferencia de las ordenadas, que son seno de U menos el seno de V, también al cuadrado, ¿verdad que sí? Bien. Por lo que PDU, más bien, vamos a dejarlo así. Y que, ¿cuánto será la medida del segmento que es de P de 0 hasta P de U menos V? ¿Ya? Le quito el signo de segmento a este segmento, pues quiere decir cuánto es la medida de ese segmento. Pues fíjense que es la distancia entre esos dos puntos, ¿verdad que sí? En la diferencia de las abscisas, la abscisa de este punto, que es la raíz cuadrada más bien, de la diferencia de la abscisa, esta abscisa de este punto, coseno de U menos V, menos la abscisa de este punto, que es 1, ¿verdad? Al cuadrado, más, vamos a poner aquí un corchete, la diferencia de las ordenadas, ¿verdad? La ordenada de este punto, que es seno de U menos V, menos la ordenada de este punto, que es 0, también al cuadrado, ¿verdad? La diferencia de las abscisas al cuadrado, ¿verdad? La diferencia de esta abscisa menos esta abscisa al cuadrado más la diferencia de las ordenadas. Esta ordenada menos esta ordenada, ¿verdad? Al cuadrado. Bien. Bueno, o sea que, como estas dos cosas son iguales, ¿verdad? Por ser congruentes, ¿verdad? Esos dos segmentos, entonces esta cantidad que está aquí va a ser igual a esta cantidad que está aquí, ¿verdad que sí? O sea que, seguimos acá. Entonces, debido a la congruencia de esas cuerdas, mírenlo aquí, esta cuerda, cuya medida es esta, es congruente con esta cuerda, cuya medida es esto, pues esas medidas tienen que ser iguales, ¿verdad? La raíz cuadrada, la raíz cuadrada de esto que está aquí, coseno de U menos coseno de V al cuadrado más seno de U menos seno de V al cuadrado. Esa medida de ese segmento, por ser este segmento congruente con este, tiene que ser igual a la medida del otro, de ese otro segmento, ¿verdad? Es igual a la raíz cuadrada de el coseno de U menos V menos 1 al cuadrado más esto que está aquí, que al restarle 0 se queda nada más que el seno cuadrado
de U menos V, ¿verdad? Bien. Y con esa igualdad establecida, terminamos esta primera parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. Entonces, ya en la segunda parte, como les dije, ya prontito. Nos vemos entonces.